Ya. Buenas tardes, muchas gracias por venir a todos. Como sabéis, hoy tenemos de ponente a Alicia Rubio, que ya muchos la conoceréis, pero para los que no la conozcan, ella nació en La Rioja y actualmente es una de las figuras más importantes en la defensa del feminismo real, y bueno, ha venido a hablarnos un poco de ello. Ella estudió filología clásica en la Universidad de Salamanca y actualmente es miembro de, o sea, vicesecretaria de Vox. Es miembro de los profesionales de la ética por ser madre objetora y ha escrito algunas obras, de las cuales hoy vamos a hacer un sorteo, que os podéis apuntar, del libro que se llama Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Por publicar este libro ha sido bastante perseguida y por desgracia ha afectado a su vida, y bueno, nos va a hablar un poco de eso, del feminismo real de hoy en día. Es una persona muy agradable, o sea que le podéis hacer preguntas al final cuando terminemos, podéis hablar con ella y os animo a todos a que lo hagáis. Así que nada, disfrutad y... ¿Lo has apagado? Ah, bueno. Bueno, en realidad el feminismo actual, a ver, me ha dicho que yo defiendo el feminismo real, yo ya no sé si vale la pena defender el feminismo. Quiero decir, yo siempre lo digo, han tirado tanta mierda sobre la palabra feminismo que cuesta menos inventarse otra que intentar limpiar esa. Y es así, o sea, bueno, pero... Y tampoco pensaba yo que iba a hablar del feminismo, sino un poco del totalitarismo, que es en general la ideología de género. Desde luego acabamos de tener el último espectáculo, que ha sido esta marcha de mujeres oprimidísimas en España, porque como bien sabéis, en España las mujeres estamos muy oprimidas, en la que se ha evidenciado lo que desde hace mucho tiempo se lleva diciendo, y es que la ideología de género y el feminismo en realidad es un totalitarismo de izquierdas, de ultraizquierda. Entonces, el origen del feminismo y el origen de toda esta historia en realidad está en Engels, en su obra La familia, la propiedad privada, la familia y el Estado, en la que lo que se expresa es la lucha de clases, digamos, llevada a la familia, la lucha de sexos, en la que la mujer sería la oprimida, el hombre el opresor, y por la pura dialéctica marxista, la idea consiste en que la clase oprimida tiene que hacerse con el poder, eliminando a la clase opresora. Eso, en su momento, pues bueno, no tuvo mucho tirón, pero es que el asunto es que con el tiempo, claro, la ultraizquierda marxista se ha encontrado con que el objetivo de su lucha de clases pues ya casi no existe, porque ya lo explica muy bien Lage en un libro que tiene, que se titula El libro negro de la nueva izquierda, que para los que queráis enteraros del origen marxista de todo esto y de todas sus, digamos, sus relaciones con el marxismo llamado cultural, pues allí lo explica, y él dice, claro, es que cuando Marx decía, los obreros solamente pueden perder en esta lucha sus cadenas. Pero dice, pero es que ahora los obreros, es que lo que pierden es la casa de verano, el móvil, el coche, con lo cual, en general, la izquierda ha perdido su razón de ser en Occidente. Luego, además, con la caída del muro de Berlín más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha encontrado para desorganizar la sociedad y para hacer caldo de cultivo para sus teorías? La lucha de sexos. Y ahí es en donde nos encontramos, en este feminismo que, si alguien duda, este feminismo totalmente de izquierdas, y que si alguien tiene alguna duda no tiene nada más que mirarse el manifiesto que tuvimos ocasión de ver el día 8, hace nada, y ver los partidos políticos que lo movían y los sindicatos que lo movían. Es decir, han encontrado este nuevo enganche para cargarse la sociedad y sobre todo para conseguir fondos públicos, dinero y votantes. Y ese es uno de los grandes problemas. Bueno, como nos encontramos con marxismo cultural, lo que tenéis que tener todos en cuenta, y tenemos que tener todos en cuenta, es que estamos luchando con personas que piensan que el fin justifica los medios, con lo cual les da lo mismo todo y utilizan todo. Y otra de las cosas es que la mentira es un arma revolucionaria. Y ahí nos encontramos con todas esas expresiones y con todo ese neolenguaje en el que expresan cosas bastante horrendas de una manera aceptable.
Entonces, no estamos jugando en la misma liga, es lo que no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Y hasta ahora los partidos de derecha no solo no se daban cuenta de que estaban jugando en ligas distintas, sino que trataban, digamos, de aceptar algunas de esas cosas. Y menos mal que ahora parece que hemos surgido algunos que ya estamos hasta las mismísimas narices de la corrección política y de luchar en ligas diferentes. Una liga en la que tú tienes que ser muy demócrata y ellos se ponen el cartel de demócrata y luego no lo son en absoluto. ¿Qué sucede? Pues que toda esta mentira en este momento la tenemos bastante avanzada, porque ya lleva esto muchísimos años y por eso yo he escrito el libro y muchas de las cosas que pongo se están cumpliendo, no hacía falta ser druida porque se veía venir, o incluso están de plena actualidad. Entonces, claro, nos encontramos eso, con legislaciones totalmente liberticidas, que vulneran derechos fundamentales. Aquí lo que se está imponiendo es una dictadura, y no nos engañemos. Entonces, las legislaciones cada vez son más liberticidas. Las primeras que salieron de género eran un poco más laxas, pero esto obedece a un plan global perfectamente organizado, y entonces iban ampliando la vulneración de derechos. Y como nadie decía nada, porque nadie se enteraba o nadie entendía muy bien, porque claro, si a ti te dicen que es una legislación para igualar los derechos de los hombres y las mujeres, tú dices, hombre, claro, es que los hombres y las mujeres tenemos que ser iguales, qué bonito. Claro, si te dicen que todos los gays están siendo terminantemente maltratados y que hay que hacer una legislación a favor de los gays para igualar, pues todo se compra muy bien, todas siempre en este tipo de ideologías te lo venden muy bonito, y sin embargo iban vulnerando derechos fundamentales. El último caso, que son las famosas leyes de igualdad LGTBI y heterosexuales, empezaron bastante, ya tenían cosas discutibles, pero desde luego no fue como las últimas, como ha sido ya la ley Cifuentes, que vulnera claramente 5 derechos fundamentales, sino más. No sé si la conocéis todos, si conocéis, si queréis os lo menciono por encima. Crea una clase privilegiada, que son la clase de los homosexuales, y unos ciudadanos de segunda, los heterosexuales, que son los únicos que, como en el caso de la ley de violencia de género, los hombres, los únicos que pueden cometer un delito que se llama de homofobia. Es decir, un homosexual no puede cometer un delito de homofobia, un heterosexual sí. Como una mujer no puede cometer un delito de violencia de género, solo los hombres. Entonces van generando, digamos, clases privilegiadas y clases secundarias. En ese momento se rompe la igualdad inmediatamente entre la sociedad, y lo siguiente es que además se vulnera, como en el caso de la ley de violencia de género para los hombres, se vulnera la presunción de inocencia, que es la base fundamental de nuestro derecho. Es que el inocente es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y tendrá que ser el acusador el que lo demuestre. Aquí es al revés. Incluso la ley Cifuentes tiene un artículo que se titula Inversión de la carga de la prueba, en la que es el acusado el que tiene que demostrar su inocencia. Aquí, por ejemplo, a mí me han dicho muchísimas veces que yo soy homófoba, que no lo soy, pero es igual, pero claro, tengo que ser yo la que demuestre que no soy homófoba. ¿Y cómo demuestras que no eres homófobo? Pues no sé, pues un amigo mío decía, pues regálale flores a todos los gays que conozcas, y luego dices, miren, si les he regalado flores, porque no hay forma de demostrarlo, porque además es como, aquí hay muchos chicos, cuando os dicen sois machistas, imaginaos cuando eso ya se convierta definitivamente en delito. ¿Cómo demuestras que no eres machista? Si solo por el hecho de ser hombre eres machista. Bueno, pues esos son es decir, las vulneraciones de derechos. La otra vulneración de derechos es el derecho a la libertad de opinión, expresión y culto. Uno no puede opinar lo que piensa, y de momento eran delitos de corrección política, pero que es que ahora ya empiezan a ser delitos penados. Hay profesores que han dicho que les parecía pues que la homosexualidad no era una cosa normal, o no les parecía, lo que fuera, y han acabado linchados, y algunos hasta con multas. El resto de los derechos, desde luego el derecho a la educación de los padres, a la educación de los hijos por parte de los padres. Este derecho, que además es un derecho fundamental, un derecho constitucional y un derecho humano fundamental, se ve completamente vulnerado por todas estas legislaciones, porque aunque no se sabe, la ley AIDO del aborto tiene la inclusión de una serie de cursos de educación sexual que pueden ser totalmente diferentes a lo que los padres opinan que los hijos tienen que aprender. Igualmente, las leyes de igualdad tienen un montón de articulado en el que se supone que las chicas tienen que recibir, los alumnos, pero luego al final son una serie
digamos, de clases dirigidas a las chicas para decirles que son víctimas de violencia de género. Igualmente las leyes LGTBI tienen una serie de artículos educativos en los que se meten el currículum, van a venir señores a explicar la diversidad como si nos la tuvieran que explicar a nadie, además solo una diversidad, porque además lo curioso de todas estas leyes es que resulta que nos prometen libertad y en realidad nos la quitan, y que además hablando del rato de diversidad, pero solo hay una diversidad y es la sexual, no hay más. El resto de las diversidades ni existen ni se les espera, y desde luego la diversidad de pensamiento, la diversidad de culto y todo eso terminantemente prohibido. O sea, que son una tomadura de pelo de cabo a rabo. Otro de los grandísimos problemas de este totalitarismo y de todas las leyes que están saliendo son los fondos públicos. No nos damos cuenta, pero, por ejemplo, es decir, cuantos más fondos públicos de los que las leyes ya preparan para estos colectivos se empiecen a invertir en todos estos colectivos, más difícil va a ser revertir esto. Porque en este momento, por ejemplo, la Ley Integral de Violencia de Género es de finales de 2004, del 28 de diciembre, que la sacó Zapatero, esa ya ha generado tales entramados digamos, de terminales de gente que vive de esa ley, que es dificilísimo moverla, porque mucha de la gente que sale con el rollo de la violencia de género no es ni siquiera porque lo crea, es porque vive de eso. Y cuando alguien defiende las lentejas, de verdad que las defiende con verdadera saña. Y es el problema que tenemos. Las subvenciones públicas están machacando completamente nuestro Estado de Derecho. Y cuando se pongan ya definitivamente en marcha todas las subvenciones que están preparando para los lobbies LGTBI, va a haber un montón de gente viviendo de eso que también va a impedir a toda costa que esas leyes se deroguen. Y ese es el problema. Y me decís, bueno, ¿en qué invierten fondos públicos? Pues bueno, invierten en observatorios, en comisarios, en estudios, en trabajos, absolutamente en todo, en puestos, en los sitios públicos. Es enorme, bueno, y desde luego en todos los colectivos que dicen defender a las mujeres y que dicen defender a los LGTBI, que reciben fondos de una manera de verdad absolutamente desproporcionada, y que además al final se utiliza precisamente para seguir, digamos, macerando a la sociedad en todas estas historias. Es decir, es un entramado terrible. Cuando uno empieza a estudiarlo se da cuenta de que es maquiavélico, porque además nos quitan de nuestro propio bolsillo el dinero con el que están comprando la cuerda con la que nos van a ahorcar. Otro de los problemas, desde luego, es la educación. Todos los totalitarismos han echado mano de la educación, porque saben perfectamente que la mejor forma de afianzar una ideología es que la asimilen los menores. Primero porque es muy sencillo, porque los menores no tienen ningún bagaje ni cultural ni ningún bagaje vivencial para defenderse de lo que se les cuenta, y de lo que se les cuenta como la verdad. Y en segundo lugar, porque una vez lo hayan asimilado, van a ser ellos los que se van a encargar de darle, digamos, continuidad al modelo. Entonces, los menores en este caso son, porque esto es un totalitarismo, son de los que están empezando a sufrir más la ideología de género. Yo hablo siempre de la psicología conductista. Parece que en psicología empiezan a dejarla de lado cuando todo el mundo sabe que la psicología conductista funciona de maravilla. Es decir, tú coges, das una serie de datos o una serie de informaciones y acabas dirigiendo la conducta de la persona a la que le has dado esa información. ¿Sabéis lo típico? Y en este caso además son reflejos físicos condicionados, eran los famosos perros de Pavlov. Bueno, pues en ese caso de conducta funciona igual. Entonces yo veía como a mis alumnos les daban 3 tipos de cursillos que les dirigían en un cierto porcentaje, funciona con todo el mundo pero funciona con bastantes, a elegir lo que ellos esperaban que eligieran. En este momento el porcentaje de niños, de chicos homosexuales es bastante más alto que ha sido nunca, de chicas, y os cuento la cantidad de chicas de lesbianas que hay, y es pues simplemente porque, claro, si tú les cuentas primero que los hombres son maltratadores, vienen los lobbies feministas y cuentan, los hombres son los maltratadores genéticos, como ha dicho nuestra ínclita alcaldesa, y a las chicas miran a sus compañeros de tiparracos. Luego además vienen otros diciendo el sexo, practícalo cuanto antes, cuando te sientas preparado, no hay ningún tipo de cortapisa salvo que la persona no esté de acuerdo, se niegue, es decir, todo vale. Y lo más peligroso del sexo es las enfermedades de transmisión sexual,
usa preservativo, pero no le dan mayor importancia, y los índices de SIDA, de enfermedades de transmisión sexual, están subiendo muchísimo y no se avisa. Y luego dice, ¿y el embarazo? Con lo cual la chica dice, ¿cuál es mi mayor problema? El embarazo. Luego también les dicen, pero no te preocupes, que está la píldora del día después, no te preocupes, que está el aborto. Vale. Pero ¿cuál es el verdadero problema? El embarazo. ¿Quién me embaraza? Pues los varones, lógicamente. Y entonces les dicen, y para que no te embaraces, pues está la masturbación mutua, está el sexo anal, y está el sexo con compañeras, con personas de tu mismo sexo. Eso tampoco embaraza. Y dicen, ah, pues mira. Y luego ya vienen los terceros cursillos, porque es que todo esto lo he vivido yo. Vienen los de la diversidad sexual y les cuentan a los críos, no, hombre, no. Hay que respetar al homosexual, en eso estamos todos de acuerdo. La mejor manera de entenderlo, pues a lo mejor es que te quites esos tabúes que tienes, porque todos son tabúes, porque al fin y al cabo es una forma sexual como otra cualquiera. Un porcentaje de crías, ¿qué conclusión sacan? Bueno, yo he ido andando esta mañana y me he encontrado por lo menos 2 parejas de crías de la mano, normal. O sea, quiero decir, la promoción es evidente. Y naturalmente estas chicas, todas ellas, se van a meter a lobbies feministas, a lobbies LGTBI, etcétera, etcétera. Vamos a ver, sí, bueno, os iba a contar por encima. Bueno, ya sabéis que a mí me persiguen y me han hecho la vida bastante imposible desde que saqué el libro, y no creéis que es porque soy valiente, sino porque yo saqué el libro creyendo como una tonta que estaba en un estado de derecho, que esto era una democracia. Y entonces de repente me encontré con que es una democracia, pero para algunos y de determinada manera. Y simplemente, una vez me empezaron a perseguir, lo que he hecho ha sido mantener el tipo. O sea, que no penséis que es que yo dije Alicia va contra todo esto. Pero lo que sí que es verdad es que uno de los grandes problemas de mi libro es que menciono lo que no quieren que se mencione, y es la cantidad enorme de dinero público que se está dirigiendo a estos asuntos. Porque al final, lo que es en las capas intermedias es cuestión de dinero. ¿Qué os iba a contar? Pues eso, que os iba a contar que, por mi caso en Santander, voy a Santander y me encuentro con que 30 colectivos, que si uno los lee resulta que hay 10 que no deben existir, pero es igual, y luego otros 20 dicen que yo no, es decir, presionan como mafiosos, porque además encima me lo dijeron públicamente en la radio. Nosotros no hemos obligado al Ateneo a que no te dejara dar la conferencia, solo hemos presionado, y digo, sí, como los mafiosos que presionan al tío de la tienda para que cierre, claro, y al final el tío de la tienda cierra. ¿Pero por qué cierra? Demonio, pues porque unos mafiosos le han dicho que le puede pasar de todo. Y efectivamente, 20 colectivos, Podemos, Santander, Requete Podemos, Podríamos, la CNT, Comisiones Obreras, UGT, el PSOE, etcétera, etcétera, presionan. El Ateneo no me deja dar la charla. ¿Qué pasaba? Que el Ateneo hace mucho tiempo que apenas tiene socios y vive de las subvenciones públicas. ¿Y por qué vive el Ateneo de las subvenciones públicas? Porque desde hace muchísimos años el Estado benefactor nos ha ido quitando dinero y lo ha invertido en lo que le ha interesado. Entonces ha ido comprando voluntades. En este momento lo mejor que se puede ser es independiente económicamente. Ha comprado voluntades de tal manera que el Ateneo, como la gente conseguía, digamos, las oportunidades culturales, las conseguía gratuitas, el Ateneo se quedó sin socios. ¿Quién iba a pagar para oír una conferencia y ser socio si te la ofrecía el centro cultural? Y al final el Ateneo ha tenido que entrar por el aro y ha tenido que recibir subvenciones públicas. Con lo cual, en el momento en el que estos colectivos le dijeron, cuidadito que te quitamos las subvenciones, el Ateneo ha tenido que agachar las orejas. Y esa es una de las muchas historias, o sea, que están sucediendo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de estos grupos? Primero, por favor, haced asociaciones 400.000. Segundo, atacad siempre públicamente las subvenciones públicas, porque es uno de los grandísimos problemas que tenemos. Otra de las cosas que os vengo a recomendar, por favor, argumentad, es decir, empezad a sacar argumentos de todas estas cosas, daos cuenta de los argumentos que mejor funcionan, trabajaos las redes, precisamente delegaros en sus, digamos, en sus argumentarios para poder defenderlos, intentar, todos los que estáis aquí, haceros líderes, porque es que la batalla es cultural. Y detrás de la batalla cultural está la batalla, digamos, real
hace política, lo que se nos viene es un totalitarismo tremendo. Entonces, yo lo que vengo aquí a deciros es, por favor, empezad a luchar en todos los ámbitos, ¿eh? Y eso, y no sé qué más os iba a decir, porque miro y no, como no llevo las gafas, no veo lo que he escrito. Así que bueno, la cuestión es eso, que yo lo que os vengo a avisar es que es un totalitarismo y que la ideología de género puede acabar con nuestra sociedad, con nuestra libertad y con todo, aunque parece que nadie lo entiende y que nadie se entera, ¿eh? Nada más. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacer. Buenas tardes. Bueno, he estado escuchando lo que ha estado diciendo, entonces considero que lo que ha dicho, todo lo que estamos sufriendo debido al feminismo radical, a la llamada ideología de género, que no es más que una ideología dedicada de alguna manera a condenar al hombre, considero que en gran parte es debido a que tenemos una inmigración en este país muy fuerte desde el mundo musulmán, desde la religión islámica, que sí que es verdad que puede haber musulmanes moderados, pero no hay un islam moderado. Entonces, en ese sentido, creo que Europa está sufriendo de alguna manera el que vivamos ese islam agresivo, ese islam agresivo a través de oleadas de muchos refugiados, de muchos inmigrantes, que puede haber un porcentaje muy grande que vienen de guerras y demás, pero también hay un porcentaje muy grande en el que pueden estar infiltrados gente que puede ser peligrosa para nuestra identidad, para nuestra cultura y para lo que nosotros conocemos como nuestra civilización, ¿no? Entonces quería que usted de alguna manera me argumentase en qué sentido puede influir el Islam, de alguna manera el Islam en la influencia que está causando en Occidente, ¿no? En Europa. Muchas gracias. Es que es complicado porque aquí desde luego hay unas fuerzas que están intentando destruir la civilización occidental tal y como la conocemos, ¿eh? Y una de ellas desde luego es la ideología de género. Yo siempre digo, la ideología de género, las castas bajas, es decir, los podemitoides estos que vienen a dar gritos a mis conferencias, esos no se enteran de nada, y en realidad están ahí porque creen que están salvando al mundo y luchando por la libertad. Y en realidad, si miraran hacia arriba, se encontrarían con quien financia todo eso. Y quien financia todo eso es el establishment más establishment. Es decir, todo esto proviene de la ONU y proviene de las cumbres poblacionales, que es lo que al final, cuando uno sube para arriba, se encuentra con que resulta que todos estos neoderechos que están vulnerando derechos fundamentales y que sobre todo están sirviendo para que las poblaciones disminuyan, porque al final uno descubre que el aborto es reducción poblacional, que la promoción de la homosexualidad es reducción poblacional, que el feminismo y todo ese odio al varón es reducción poblacional, y que además empiezan a resultar ya bastante comunes las teorías esas de que hay que reducir la población masculina del hombre heterosexual y blanco, ¿eh? Es decir, yo tengo foros en los que se ha dicho, aparte de que hay activistas de estas feministas perfectamente llamables feminazis, que dicen que los hombres con un 10% vale para conseguir el semen y poco más, que los hombres tienen que ser esclavos de las mujeres y a los pocos que haya encerrados en algún sitio, es decir, y todo es reducción poblacional. Entonces,
miras más arriba y ves quiénes están pagando todo eso, quiénes están pagando la reducción poblacional, y son las grandes multinacionales en las que están los grandes, digamos, las grandes familias, que ya pues podéis imaginar los nombres, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que luego está el tema del Islam. Luego además otra cosa, la ONU resulta que se dedica a estos nuevos derechos, a estos neoderechos sexuales y reproductivos, que se dedican a reducir población claramente, y sin embargo lleva muchísimo tiempo sin parar objetivamente guerras. O sea, la ONU se supone que era para que los países vivieran en paz. Claro, pero es que coge uno y dice, uno piensa mal y dice, claro, es que cuantas más guerras y cuanto más duren, menos población. Y entonces viene la parte musulmana. ¿Qué razones puede haber para que todos estos poderes de arriba estén empeñados en que Europa se anegue de población musulmana? Porque es a lo que tú quieres ir, porque realmente, y claro, y tú ves que curiosamente las feministas más feministas que dicen que su cuerpo es suyo y no sé qué, no sé cuántos, se empeñan en defender los burkas. Claro, como les han quitado los cortocircuitos mentales que tenemos la gente normal, en la que si tú coges y te dicen A y luego te dicen B, te hace un cortocircuito, y como tienen unos jefes que cabalgan contradicciones y les da lo mismo decir hoy una cosa y mañana otra, esta gente ha perdido el sentido de, digamos, de la coherencia ideológica y de la coherencia de un discurso normal. Y entonces te encuentras a la feminista que le han dicho que los musulmanes son maravillosos y es una religión de paz, y se lo cree, y que además la mujer está ahí tan contenta y las mujeres llevan los velos y los burkas porque ellas quieren. Bueno, claro, eso para los de abajo vale, pero los intermedios, los mandos intermedios, saben perfectamente que su objetivo es, digamos, desestabilizar las sociedades occidentales, y que el Islam no deja de ser un aliado. Luego ya veremos en qué queda. Yo no tengo ni idea, los que han pergeñado este plan, quién pretenden que ganen, pero tengo la impresión de que sí que lo tienen pensado. Y luego, claro, uno descubre también que es que en la ONU hay también una guerra de intereses y de conflictos, porque si bien las multinacionales abortistas, las multinacionales farmacéuticas y todos los ricos que están detrás están dando grandísimas millonadas para las reducciones poblacionales, es que resulta que Arabia Saudí y los países del Golfo están dando también grandísimas millonadas. Y precisamente están dando grandísimas millonadas para implantar la ideología de género en todos los países menos en los suyos. Entonces, yo llegué a la conclusión de que arriba del todo hay un conflicto de intereses, y hay, digamos, dos grandes benefactores, que son los países musulmanes y los grandes lobbies, digamos, de reducción poblacional, y que no sé quién va a ganar. O sea, la razón última es que los dos tienen interés en reducir población. Unos solamente europea y otros población universal. Y lo estamos viendo y les está funcionando bastante bien. O sea, quiero decir que sabéis que España y todos los países occidentales en este momento no tenemos una pirámide, tenemos un rombo, y sorprendentemente, y siendo una cosa 1000 veces más preocupante que cualquier violencia de género y cualquier historia de estas que se han inventado, resulta que nuestros políticos no hacen absolutamente nada. O sea, es decir, te estás quedando con un país envejecido, sabes perfectamente que va a haber unos problemas enormes y no haces nada. Cualquiera diría que te están pagando para no hacer nada, lo dejo suelto. O sea, y eso, y lo único que te puedo decir es que efectivamente en este momento están aliados para desestabilizar lo que es el mundo occidental, y que unos ganarán a otros al final. O sea, quiero decir que son leones tirados en la arena del circo, y nosotros en medio. Sí. Bueno, Alicia, yo quería preguntarte una cosa. Al principio contabas que con esta nueva ley se invierte la carga de la prueba y al final tú eres quien tiene que demostrar que no eres homófobo, ¿no? Pero hace poco me enfrenté con una cosa para un puesto de trabajo en un organismo internacional. Uno de los requisitos que ponen exactamente es tener sensibilidad de género demostrada y capacidad para integrar una perspectiva de género en tareas y actividades. ¿Qué hacemos con esto? ¿Sabes? Yo puedo saber perfectamente inglés, alemán, ruso, tener todas las habilidades para ese tipo de puesto, pero a mí me piden una cosa que por conciencia yo no comparto. ¿Cómo nos enfrentamos a esto en cosas así como esto, en un puesto de trabajo?
al que no sé cómo hacer ahí un poco una chapuza para aplicar, porque no voy a decir que sí y no puedo demostrar, bueno, como lo que decías, ¿no? ¿Cómo lo demuestras? ¿Enviando flores o qué hacemos? Bueno, a ver, una de las características de los totalitarismos y que hace precisamente que el individuo esté completamente indefenso es la arbitrariedad. Es decir, cuando uno sabe las normas que tiene que seguir, uno sabe que si se prepara y sabe varios idiomas y tal y cual, pues va a tener un altísimo porcentaje de posibilidades de conseguir un empleo, tiene una seguridad. O sea, no hay arbitrariedades. La arbitrariedad de todas, es decir, de este totalitarismo está en todas estas legislaciones en las que efectivamente van a empezar a pedir cosas rarísimas. Ya para empezar a pedir cuotas es ridículo. Porque, a ver, aquí lo que se necesita es una persona válida en su empleo. Y lo mismo que se acaban de quedar, me parece, sin pediatra en no sé qué sitio de Baleares, porque no sabía hablar catalán la señora, o balear, cuando lo que interesa es que sea una buena pediatra. Aquí nos va a pasar eso. Es decir, nos vamos a encontrar con que, como se van a privar otro tipo de cosas, como la entrepierna, pues muy bien, tendremos 6 médicos y 6 médicos señoras, ¿vale? Muy bien, para bailar el vals divino. Pero ¿realmente esas personas que han sido elegidas por su entrepierna eran las más preparadas? Entonces, claro, las cuotas están a punto de llegar también para las personas homosexuales. Con lo cual también nos vamos a encontrar con que, claro, yo cojo y digo, bueno, hombre, no soy muy buena en esto, pero voy a decir que soy lesbiana y me llevo la cuota de lesbiana. Porque, claro, hay unas cuotas de discapacitados. Nadie puede simular que es un discapacitado. Con lo cual, esas... Pero, sin embargo, ¿por qué no voy a simular yo que soy lesbiana? Lo digo, luego además, bueno, y claro, y luego ya las siguientes cosas. Se empiezan a pedir cosas que son rarísimas, como por ejemplo que tengas sensibilidad de no sé qué perspectiva de género. Demostración, pues que seas de una asociación feminista o que seas de una asociación LGTBI. Con lo cual ya, con eso ya tienes garantizado que tienes la sensibilidad de género, con lo cual se amplían. En el caso que os he contado de que yo digo que soy lesbiana, yo amplío la ratio de lesbianas. Claro, porque para conseguir el puesto he decidido decir que soy lesbiana, con lo cual cada vez va a haber más personas que incluso que no sean y van a decir que son, con lo cual eso se va a normalizar y al final nadie va a poder decir, hombre, es que esto no es lo normal es la heterosexualidad, solamente por numeración. No, que va. Va a haber muchísimas más. Y también nos vamos a encontrar con muchísima gente que va a tener que militar y cosas de estas para demostrar su perspectiva de género. O sea, entonces estamos llegando a un punto en el que realmente vamos a optar por una plaza que lo que se necesita es un señor que sea un buen ingeniero, y resulta que al final vamos a tener a una ingeniera que es bastante más mediocre, que como está en el lobby LGTBI, de las 3 ingenieras que había, la que está metida en el lobby LGTBI se lleva el puesto. Ridículo. O sea, de hecho, yo no sé si habéis visto un vídeo que hay un grupo de alumnos que cada uno va explicando. ¿No habéis visto el vídeo? Sí. Que golpean a un chico y lo meten en una caja. Sí, claro, que al final el que va a defender no sé qué cosa es el más discriminado, que es uno que pone que es medio bobo, además, aparte de ser inmigrante, no sé qué de qué etnia, y además es homosexual y no sé qué. No es el adecuado en absoluto, es el menos adecuado de todos. Pero claro, no se está mirando la preparación y la valía del alumno, sino pues todo ese tipo de puntuaciones que dan esta ideología, que ya sabéis que eso, que yo por ejemplo yo tengo un punto, porque al fin y al cabo soy mujer, pero por ejemplo este chico es 0 puntos. ¿Por qué? Porque se supone, bueno, si es homosexual tiene un punto por ahí. No, si es hombre heterosexual, blanco, es que además yo me doy cuenta de que hay cosas que no se pueden cambiar, porque yo voy a seguir siendo de momento blanca, pero ahora ya me empiezan a ofrecer la posibilidad de que sea un tío. A mí no me interesa, pero a los tíos sí os va a empezar a interesar. De hecho ya tenemos casos de hombres que se han autodefinido mujeres en un conflicto de violencia de género para meter a los tribunales en un follón. O sea, lo han hecho adrede él. Siguen yendo con toda la barba y todo, pero claro, yo es que me siento muy mujer, y aquí en la ley pone que yo no tengo que hacer ningún tipo de cosa ni demostrar nada, y además, si usted no me cree, es usted un transfóbico. Claro, porque es que estamos llegando a todas esas ridiculeces. Me he dado el otro razonamiento. La cuestión es que lo que nos llevan es a la arbitrariedad absoluta y total, y además y al hecho de que perdamos absoluto interés por prepararnos, porque total, o sea, lo que nos va a servir es eso, que seamos homosexuales o transexuales o todo ese,
O un objeto. Sí, bueno, sí, y que no tiene nada que ver además con lo que se supone que vamos a desempeñar como función. ¿Qué opina, por ejemplo, de las contramanifestaciones a la ideología de género? Por ejemplo, el autobús que hubo hace un año y pico de hace oír que todos se escandalizaron y tal, no sé, o sea que... ¿Yo qué opino? Pues opino que es lo mínimo que tenemos que hacer. O sea, el problema del autobús fue que, claro, ponía los niños tienen pene y todos los que están en este ajo, eso es machista, eso es homófobo, eso es transfóbico, una serie de bobadas que los niños tienen pene es una evidencia biológica, o sea, y sin embargo estaban como furias. Y luego estaba la parte de la población que no conoce nada de esto que decía, pero ¿por qué sale un autobús diciendo algo tan tonto? Que es algo así como decir, el suelo está duro. O sea, pues ya lo sabemos, te caes y está duro porque suele ser de piedra. O sea, y claro, el problema es que la sociedad en muchos casos no entendió lo del autobús. Y como no lo entendía y oía que los enterados decían que era transfóbico, pues muchos lo decían por inercia. ¿Qué opino? Pues opino que hay que empezar a salir todos. Y que además hay que plantar cara sin ningún tipo de complejo. O sea, sin ningún tipo de complejo. O sea, a las feminazis llamarles feminazis. Además, reivindicar y decir, vamos a ver, o sea, el que yo te lleve la contraria es ser homófobo. O sea, decir las cosas como son. Y las cosas son como son. Yo, por ejemplo, yo me he tenido que hacer, digamos, un trabajo de desprogramación. Por la sencilla razón de que en el fondo te queda la cosa de que no quieres ofender, ¿no? Y entonces yo siempre decía, no, bueno, yo si tengo un hijo homosexual, pues nada, yo tan contenta. Y de repente un día me dije a mí misma, ¿por qué tan contenta? A ver, yo prefiero que mi hijo sea guapo que feo. Por eso soy una feófoba. Y si mi hijo sale feo, ¿lo voy a querer menos? No, lo voy a querer igual. Pero estamos hablando de preferencias. A ver, yo prefiero que mi hijo sea listo que tonto. Y por eso no soy una tontófoba. Y si mi hijo sale tonto, lo voy a querer exactamente igual. Muchísimo. Pero claro, yo para mi hijo prefiero lo que a mí me parece que va a ser lo mejor para él. Y entonces yo decía, yo prefiero que mi hijo sea homosexual o heterosexual. Yo decía, pues es que prefiero que sea heterosexual. ¿Por qué? Pues porque lo prefiero. ¿Qué pasa? Por eso soy homófoba. No, puñetas, porque yo soy heterosexual y me parece que la vida de los heterosexuales me parece a mí mejor, más agradable y más estupenda. A ver, o sea, y me lo tuve que desprogramar. Porque nos han programado hasta el punto de que creemos que simplemente nuestras percepciones personales son fobias. No, ni además, de todas maneras, podemos tener las fobias que nos dé la gana y tenemos que empezar a decirlo. O sea, es que la lucha en este momento tiene que ser de una claridad meridiana. Y además encima, en el momento que veamos que con alguien se meten, o sea, en lo de los enemigos de mis enemigos son mis amigos. O sea, es otra de las cosas que tenemos que aprender. En este momento, o sea, estamos los que estamos y enfrente los que además utilizan la mentira como arma revolucionaria y además el fin justifica todos los medios. El otro día, por ejemplo, en los grupos pro vida y en los grupos, hay una serie de grupos que andan todos como divididos, ¿no? Y entonces mi conclusión, desde luego, es esta. ¿Habéis visto 55 días en Pekín? 55 días en Pekín es una película en la que en el siglo pasado estaban en China un montón de embajadas y les empezaron a atacar los boxers. O sea, oleadas de miles de chinos para matarlos, claro. Entonces cada embajada se llevaban todas las embajadas a matar. ¿Qué hicieron? Tuvieron clarísimo quién era el enemigo. Se juntaron todas y salieron vivos. Y cuando termina la película, efectivamente cada embajada toca su himno y ya van cada una por su lado. Y el protagonista, que echa un gesto, dice, después de esto cada uno ya está bailando a su son. Pero lo que hemos tenido claro es quién era el enemigo. Bueno, pues es que en este caso el enemigo es la ideología de género, el enemigo es todo este totalitarismo de ultraizquierdas y no podemos tener ninguna concesión. O sea, yo soy partidaria de salir y plantar cara a todos los efectos. O sea, ya se acabaron las tonterías, pero eso ya tenemos al PP. O sea, creo que... Hola Alicia, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por venir. Tengo dos preguntas muy sencillas. Una es, ¿cuál es el mejor de los escenarios posibles? Y el peor ya lo has comentado, pero ¿cuál es la mejor posibilidad para salir de estos años? ¿Un escenario más optimista, que todo funcionase o se cambiase de tal manera que fuese mejor? Es decir, que se cambiase, se consiguiese revertir toda esta situación, volver
no digo al statu quo, pero bueno, a una situación normal, y qué sería el peor escenario con casos a lo mejor concretos que nos pueda estar. El mejor escenario sería que la gente se diera cuenta de esto. Y es que es complicadísimo explicar el tema de la ideología de género. Es muy complicado. El escenario sería que la gente votara a un partido que estuviera dispuesto simplemente a quitar todas las leyes que son inconstitucionales. Fin, si no es más. Claro, pero ¿qué pasa? Que el desgaste va a ser terrible porque muchísimos intereses económicos por medio, que es el gran problema. Y mucha gente además que se ha creído todos estos cuentos chinos. Pero bueno, la gente que se ha creído los cuentos chinos no va a luchar tanto como todos los enormes entramos económicos que hay. Mi escenario, ya os digo, o sea, todas las leyes que son inconstitucionales, y es que es muy fácil llegar y poner orden en esto y en el resto de las cosas, porque para qué os voy a contar, es decir, simplemente en el tema de Cataluña y simplemente en todos los temas en los que no se está cumpliendo la Constitución. Y como en el tema de tener una cadena perpetua, como en fin, todo esto. Y el peor de los escenarios, bueno, pues que efectivamente, que consiga llegar Podemos y que se haga fuerte como en Venezuela. Pero yo creo que no, porque para bien y para mal, y mira que Europa nos está haciendo mucho daño en otros aspectos, pero por lo menos no creo que Europa permitiera determinados aspectos que Podemos intentaría traer. Y bueno, tenemos el caso de Grecia y Tsipras, o sea que quiero decir que han dominado el asunto, pero vamos, de cara a los españoles sería terrible. Hola Alicia, pues yo quería preguntar, porque hemos comentado mucho la situación de la ideología de género en España, entonces no sé si podrías darnos un panorama de respecto a otros países, cómo está España en tema de ideología de género, es decir, en otros países la situación está mejor, somos de los más radicales, o todavía hay países que están más totalitarios en este tema que nosotros. Pues bueno, es que, a ver, yo tengo la impresión de que ha habido países cobaya, que les llamo yo, en los que la ideología de género, vamos, está arrasando de una manera ya que van por delante, como puede ser Canadá, como puede ser el propio Estados Unidos. Y en cambio ha habido otros que han avanzado, es decir, han ido como probando cosas. O sea, es lógico que la reducción poblacional terminara quebrando los estados del bienestar. Entonces, la eutanasia es parte de la ideología de género. Y, por ejemplo, han sido los Países Bajos en los que se ha hecho ese experimento. En otras cosas, los Países Bajos van menos avanzados, pero concretamente en ese... O sea, en España, el tema de la destrucción de la pareja heterosexual que es la Ley Integral de Violencia de Género y la vulneración de los derechos del hombre, somos de las más avanzadas junto con Argentina. Es decir, cada país le han hecho como avanzar en algunos aspectos como experimento. España está bastante avanzada porque además, claro, yo creo que España tenía bastante gracia cómo funcionaba esto, porque somos un país tradicionalmente familiar, tradicionalmente, digamos, católico, y el hecho de que España esté tan avanzadísimo da la impresión de que era para proyectarlo Hispanoamérica. Y en este momento tenemos la suerte de que en Hispanoamérica no estaban tan macerados como nosotros, que además los evangélicos están plantando cara a toda la ideología de género y parece que la están empezando a frenar. Ahora, lo que yo me doy cuenta, y es que es terrible, es que la gente en la calle no sirve de nada, porque los gobiernos se pasan la opinión de la gente de la calle se la pasan por el foro de sus caprichos. O sea, es terrorífico. Por ejemplo, Angela Merkel estaba dispuesta a seguir trayendo inmigrantes a sabiendas de que le iba a costar el puesto. Sin embargo, sabe que tiene unos asideros enormes, que puede ser en todo el poder, en todo ese entramado de las grandes multinacionales, de todas las grandes familias, etcétera, etcétera, y sabía que en un momento dado le iban a ayudar en la campaña. Pero lo cierto es que les importa bien poco, y el otro timo consiste en que la gente coge y dice: no me ha gustado nada este, voy a votar al otro. Y resulta que el otro, y tenemos el caso de España, hace lo mismo. Y dices, pero bueno, si sabe que los votantes, es más, y si sabe que su ideario y que su programa no viene eso, ¿qué está pasando? Porque es lo que nos podemos preguntar todos. O sea,
¿Cómo es posible que el PP no solo no haya tocado ninguna ley de las de género y de las de no género, como la ley de memoria histórica? O sea, ¿cómo es eso posible? Y que además encima escuchemos a destacadas señoras del PP, como hoy, no sé si habéis oído a la señora Cifuentes, defender falsedades de la ideología de género manifiestas y sacar leyes como la ley LGTBI. Entonces, claro, yo veo que en Hispanoamérica se van a encontrar con eso, están buscando candidatos. Y yo lo que digo, ¿será un candidato ya mancillado o estará sin mancillar? Porque hay un momento en el que los candidatos giran y aunque saben perfectamente lo que quieren sus votantes, siguen implementando la ideología de género. Y no me digáis por qué. Buenas tardes, Alicia. A propósito de lo que acabas de decir, lo que es extraño es que estas ideas puedan encajar cuando hay un gobierno de izquierdas, tipo Podemos o incluso los socialistas, pero que haya sido el propio PP y Ciudadanos los que aprueben estas leyes es lo que no deja de sorprender. Gracias. Es que, vamos a ver, es que esto viene de la ONU y viene ahora de la Unión Europea, pero lo cierto es que los países nos lo venden a los ciudadanos, como es que lo ha dicho la ONU, es que lo ha dicho la Unión Europea, y es que no tienen realmente poder decisorio sobre la soberanía de los pueblos. Es decir, es una especie de extrañas componendas que se hacen en las que unos señores que son teóricamente expertos y que no tienen ningún poder, ni nadie los ha elegido ni nada, hacen una cumbre. La cumbre de Pekín, la cumbre de Cairo, hacen una cumbre, sacan una serie de conclusiones que explican a los países y los países lo firman. Y en el momento en que los países ratifican eso, resulta que se comprometen a aplicar políticas en las que se cumplan ese tipo de cosas. Pero nadie los obliga. Nadie, absolutamente nadie. Y podrían, supongo, echarse atrás o podrían frenar. Y sin embargo, algo sucede que los países lo implementan a unas sabiendas y a la vista, porque yo no me creo que si una pobre señora como yo se da cuenta de que esto no funciona y de que esto está produciendo muchísimos males a la sociedad de todo tipo. O sea, desde una... es decir, aparte de la reducción poblacional, aparte de todos los problemas personales en las parejas, aparte de niños utilizados como armas arrojadizas entre los padres, aparte de diferencias entre ciudadanos, aparte de no resolver absolutamente nada, porque lo mismo que está surgiendo un machismo reactivo de hombres que se sienten, digamos, heridos y estafados con este tipo de legislaciones, va a salir una homofobia reactiva. Es decir, cuando una persona se encuentre con que un homosexual le mete en un lío de la grande porque dice que por ser homosexual le ha pegado, cuando resulta que ha sido una bronca de otro tipo, y resulta que le cae una multa de cuidado, le cae cárcel, acabará odiando a los homosexuales como grupo, sin darse cuenta la diferencia entre el homosexual particular, el lobby homosexualista. Es decir, son todo cosas que solamente están trayendo conflicto social. Y además encima, muchísimo dinero público para resolver ese conflicto social que no se resuelve nunca, y aquí quedamos con esto, no se resuelve nunca, pese a todo el dinero público que se invierte, y que a lo mejor resulta que no interesa que se resuelva nunca. Porque, por ejemplo, llevamos miles de millones en el tema de la violencia de género, y aquí no hay ni menos mujeres muertas, ni menos denuncias, porque además se han incrementado brutalmente, porque hay un porcentaje altísimo de denuncias falsas. ¿Y cuál es la conclusión que sacan? Más dinero para hacer más de lo mismo. O sea, es que, pues eso, no sé. Pero bueno, que la cuestión es esa, que realmente es que esto es un engaño de proporciones oceánicas. Una consulta, por ejemplo, esto de la revolución cultural, ¿qué es lo que pretende, digamos, la ideología de género, la islamización de Europa, la inmigración masiva, ilegal y todo eso? ¿Qué es lo que pretende, digamos, crear, manejar a las masas, a poder implementar la agenda, digamos, izquierdista hacia los países? O, digamos, ¿cuál es el fin último de esta revolución cultural?
Pues, hombre, desde luego lo que está claro es que ha habido determinadas personas de mucho poder que han decidido que hay demasiada gente en el mundo. Entonces, una de las cosas es la reducción poblacional. Yo tengo como la... Sí. Yo tengo la impresión, pero es que no te sé decir, porque realmente la conclusión, porque no sabemos nada, y a la conclusión a la que he llegado, y otras personas por otro lado, como por ejemplo Bárcena, el que estudia la masonería y tal y cual, que lo que se trata es de crear aquí una especie como de poder único mundial, en la que los ciudadanos sean entes solitarios, adoctrinados, desorganizados, sin voluntad, en un estado arbitrario, que hayan perdido sus derechos fundamentales y que se entretengan con mucho sexo, para tenerlos más o menos entretenidos. Da esa impresión, o sea, porque además eso, la destrucción de la familia es una de las cosas más evidentes que precisamente nos deja más sin raíces. Cuando ves los países, hablando de países cobaya de distintas cosas, los países del norte de Europa, o sea, la gente muere sola en una proporción altísima. O sea, no tienen familia, ¿por qué? Porque se les inculca la idea de autonomía, tienen que ser completamente autónomos, no piden ayuda al de al lado, así se mueran. O sea, la familia no cohesiona. En el momento en que la persona puede, se hace, digamos, independiente y libre, las relaciones no duran, porque naturalmente mi independencia va por delante. No puedes hacer un proyecto común en el que lo primero sea tu independencia y luego tú estás por aquí, por alrededor, como una especie de satélite. Entonces, el fracaso de las relaciones estables es tal que hay una especie como de pseudo-ministerio para cuando la gente se muere sola en las casas intentar buscar familia para darles la herencia, y si no se la queda el Estado. Entonces, yo no sé qué es lo que realmente se está buscando, porque también da la impresión, uno coge y lo piensa y dice, vamos a ver, y todo esto son elucubraciones. Yo he acabado, lo reconozco siendo conspiranoica, pero porque vas subiendo y te encuentras con eso y dices, vamos a ver, ¿qué es exactamente lo que quieren? Entonces, vamos a ponernos que las grandes familias que se han enriquecido a costa de meternos en un consumismo exageradísimo, de tal manera que compras un coche cada 10 años, luego ya cada 4, luego cada 2, luego cada 1, se han dado cuenta que ya no se puede conseguir más dinero, no se lo van a gastar en 200 generaciones, y lo que se han dado cuenta es que tienen aquí un montón de hormigas asquerosas, que somos nosotros, que no hacemos más que ensuciar su jardín, porque de momento no ven la posibilidad de conseguir otro jardín. Vamos a ponernos en eso, que al final resulta que en una exposición de Bárcena había llegado a la misma conclusión, un poco más demoníaca y un poco más Illuminati, pero realmente la conclusión es la que a mí me dijo Sanauja, Monseñor Sanauja, que dijo, nos quieren pocos, solos, manipulables, o sea, y nos quieren así, pocos, solos, manipulables y no me acuerdo la otra palabra, y perfectos, porque luego a lo que vamos también es a la desaparición de toda vida que no sea útil y de toda persona que no sea perfecta, y ya lo sabemos, es decir, la eliminación de las personas síndrome de Down en algunos países hasta se vanaglorian de que no nacen. Hombre, no nacen porque no les dejas nacer, no porque hayas conseguido erradicar de otra manera eso. Entonces, pues eso es una reducción brutal poblacional y no te sé decir, porque es que no lo entiendo, pero sé que va a venir un dolor humano tremendo durante muchísimo tiempo. Hola Alicia, buenas tardes. Aunque soy mayor que todos los chicos que hay aquí, tan estupendo. Yo quería preguntarte si tú piensas que yo, por ejemplo, cuando estudiaba hace muchos años, el suicidio en sociología se prohibió publicar porque se veía que cuanto más se publicaba por los medios de comunicación, más se suicidaban. Ahora con la violencia de género, yo creo que se está produciendo lo mismo, ¿no? ¿Tú no crees que esto, en definitiva, llevaría lo que se pueda pretender? Porque yo tampoco soy muy desorientada, como tú, no sé esto aquí viene, o sea, no sé esto cómo va a terminar. Pues en el sentido de que eliminando la familia, enfrentando hombres con mujeres, etcétera, consiga salir un líder comunista, implantar el comunismo, porque ya una vez que estamos todos manipulados y ya falta la religión, que también es otro punto que yo quiero que tú también nos puedas explicar, si a lo mejor salir de esto no sería también empezar a encontrar valores religiosos
para que todos pensemos individualmente, no como nos digan. ¿Tú no crees que todo esto está fomentando que salga una sociedad comunista en la que todos estamos manipulados? Porque tampoco lo entiendo. Sí, claro, si es que al fin y al cabo unos hombres libres y que piensan son bastante menos manipulables y bastante menos utilizables. Sí, la impresión que da es eso, pero claro, es que la ideología de género lucha contra la naturaleza humana, porque en realidad es una negación absoluta de la biología, de todos los factores biológicos de los seres humanos y tal, y también lucha contra la naturaleza humana en el sentido de que somos seres que necesitamos trascendencia. Entonces, el fracaso a la larga va a ser como el fracaso en Rusia, que prohibieron totalmente la religión y luego resulta que la gente seguía a puntillas, seguía con sus ritos y con sus cosas. ¿Por qué? Pues porque se necesitan, lo mismo que también la persona necesita una estabilidad, necesita unos afectos. Es decir, eso de que nos críe el Estado es una cosa que es que nos resulta imposible, porque el Estado no ama. Necesitamos gente que nos ame. Entonces, esos paraísos comunistas son los paraísos de máquinas y terminan fracasando, pero eso sí, antes hay un sufrimiento humano terrible. Entonces, pues sí, pretenden llevarnos a una sociedad efectivamente en la que, hombre, es curioso esta especie como de falta de defensa de la propiedad privada que estamos viendo. ¿Cómo es posible que se te meta un señor en tu casa y tú tengas las escrituras, las estés pagando y resulte que no te defienda ni el propio Estado? Es decir, no tiene ni pies ni cabeza. Y efectivamente, pues es eso todo, es conseguir que las sociedades sean violentas y arbitrarias. Y luego lo que decías del suicidio, efectivamente, es una de las cosas que a mí, cuando empecé a estudiar el tema de la ley de violencia de género, más me sorprendía. O sea, los suicidios, es evidente que hay un efecto imitatorio. Y además me estoy acordando ahora del caso en Japón, que se puso de moda los críos ponerse un hornillo y suicidarse de 3 en 3 o de 4 en 4 la pandillita dentro de un coche con un hornillo con dióxido de carbono. Bueno, pues eso se puso de moda y es que durante una temporada es que hubo un montón, porque por lo que sea, pues hay gente que está en una situación la que sea y encuentra que cuando se lo cuentan pues le da ánimos o la posibilidad o... Bueno, el efecto imitatorio del suicidio es evidente, y el efecto imitatorio de las personas que están en una situación, la que sea, que han podido pensar asesinar a su señora, es evidente, porque ya se ha demostrado, y en el libro lo pongo, y además ya empiezan a salir estudios en los que cada 24-48 horas de un asesinato de una señora aparecen 1 o 2 más, un puro efecto imitatorio. ¿Pero por qué? Porque tenemos mañana, tarde y noche a la pobre señora muerta. O sea, la información y venga, y esto y la familia, y venga a machacar. Y al final, ¿qué pasa? Pues que si hay un perturbado por ahí que está viendo eso, pues coge y dice, pues este y este, pues yo también. O cual sea el mecanismo mental por el que se producen imitaciones en este tipo de hechos. Y eso está demostrado. Y en vez de coger y dejar de informar, ¿qué hacen? Informar más. O sea, y lo saben. Hola Alicia, supongo que ya conoces mi caso y venía pues a preguntarte sobre el totalitarismo que está invadiendo ciertas organizaciones de carácter civil. En mi caso pues yo estoy en el mundo de la discapacidad, concretamente he estado en varias entidades sobre los trastornos del espectro autista y el síndrome de Asperger, y he sido discriminado por mis ideas. Incluso he llegado a tener un conflicto con un tipo que va diciendo que los que sufrimos síndrome de Asperger tenemos que ser de ideología progresista y que y que en muchos textos que han escrito pues enseguida se ven las arrobas, las X, como que nos están colando también allí la ideología de género, nos la están metiendo en todas partes. Entonces voy a decir el nombre de la entidad donde he tenido el conflicto. Es la Fundación Ángel Riviere. Y he escrito una carta que, por cierto, gracias Alicia por ayudarme a difundirla, que os recomiendo que la leáis. Entonces, ¿cómo luchamos contra esto? ¿Qué podemos hacer cuando
en estas entidades de carácter civil, que supone que no tienen que estar politizadas, donde supone que este tipo de totalitarismos no tienen cabida, ¿qué debemos hacer? Sí, es que el problema de las subvenciones es que nos ha quitado completamente la libertad. O sea, todo el dinero que nos quitan para obra social, hemos confiado en el Estado y el Estado no lo está utilizando para hacer obra social, sino para, digamos, comprar voluntades. Entonces, yo eso no me daba cuenta, porque a mí me parecía muy bien que el Estado la obra social, pero es que en este momento obra social independiente apenas hay. O sea, y además está siendo, es decir, a ver si me explico. La cuestión consiste en que debieran dejarnos nuestro dinero en el bolsillo para que nosotros utilizáramos ese dinero en la obra social que nos interesara. Y precisamente eso haría que esa obra social fuera independiente y fuera dirigida por todos los socios. Es que yo me he enterado hasta de una, no voy a decirlo, pero hasta de una asociación benéfica conocidísima que ya empieza a estar totalmente copada porque recibe subvenciones y porque además esas subvenciones hacen que luego pongan en cabeza personas afines a determinados partidos o a determinados colectivos. Entonces, es que hemos perdido en ese aspecto totalmente la independencia. Y claro, si una persona necesita ayuda social de una asociación que está recibiendo dinero público y a la que se le exige determinado perfil ideológico, pues claro, nos encontramos con que las personas que tengan otro perfil ideológico o se callan o no se les atiende, que es lo que está contando Alberto. Entonces, es que en este momento, o sea, tenemos un Estado que está anegando todo. Yo me acuerdo cuando era cría y de repente decían, el ayuntamiento te invita a ver a Miguel Ríos, y tú decías, joder, qué generoso el ayuntamiento. Bueno, el ayuntamiento no. A todos los desgraciados a los que les habían, en ese momento era una cría, les habían quitado los impuestos y el ayuntamiento compraba voluntades y además encima pagaba para más Inri unos dinerales a sus afines. Y entonces ahí tenemos a todos estos famosetes que son socialistas, pero vamos, a ultranza, porque claro, estaba empezando el tema de defender las lentejas. Claro, es que les pagaban unos cachés monstruosos, porque tocaban en las plazas de los ayuntamientos. La gente corriente creíamos que el ayuntamiento era muy bueno, y en realidad el ayuntamiento lo que estaba pagando era voluntades y además encima unos voceros de su propia ideología que los hemos tenido que soportar durante muchísimos años y que además se han hecho dueños de toda la cultureta, porque eso no es cultura. O sea, es que hemos estado enriqueciendo a una gente de izquierdas y lo que es peor, hemos acabado obligando a todos los actores y actrices a decir que son de izquierdas, porque si no, no se comen un colín, y lo sabemos todos. Claro, el primero que disiente, pues ya se puede preparar. Y no os digo nada, este chico que dijo que lo del Goya no le había parecido bien, ¿se llama Valls? Arturo Valls. Claro, el pobre Arturo Valls, que solo dijo, bueno, es que no me parece a mí, en fin, vamos, que si me dejan hablar a mí digo muchísimo más. Pero bueno, el hombre fue discreto, pero fue ligeramente crítico. Pues me imagino que ya no lo vamos a ver en ningún sitio. O sea, y eso es lo que hemos conseguido con nuestro propio dinero. Hola, buenas noches. Alicia, he venido a verla personalmente porque la he seguido por las redes sociales. Sé el libro que usted escribió tan polémico sobre las mujeres y me gusta muchísimo estar aquí donde hay tanta gente joven, porque ya yo no soy tanto. Yo hace poco leí una cosa en internet, donde uno rebusca en internet para ver información que no es realmente la que está a mano de todo el mundo. Yo sé que hay que rebuscar un poco. Y decía una famosa feminista, ahora no recuerdo el nombre, que hoy en día había más violencia de género porque el rol masculino, que siempre ha sido un rol, como es el de la mujer, se lo habían quitado prácticamente. Y eso generaba mucha más violencia. Por ejemplo, el hombre estaba destinado a que fuera el proveedor, el jefe de la familia, que cubriera, por ejemplo, las necesidades de su familia, etc. Y hoy en día el problema del trabajo está tan precario, lo están bombardeando constantemente
su masculinidad. Y entonces llega un momento que por algún lugar tiene que saltar. Eso lo dice una famosa feminista. O sea, que la violencia esta no es espontánea, sino es una violencia que se está cultivando diariamente, y por eso la gente estalla, y por eso quizás el hombre es más violento, no porque quiera hacerlo, sino porque lo están obligando a hacer. Porque se esperaba de él algo que hoy en día no es posible, porque no puede protestar, no puede objetar, y en ese momento entonces se siente vulnerable. Y una de las formas, porque la testosterona es así, es ser violento, que no es lo que debería ser, pero es que es una de las formas en que ella explica, porque es verdad. Yo me acuerdo cuando yo era jovencita que los chicos eran mucho más amables, eran caballerosos, porque se lo inculcaban en su casa, que una chica le tenía que regalar una flor, que tenía que dejarla pasar, que tenía que protegerla, y hoy en día eso es algo más como que no, que me estoy, o sea, es algo que no se enseña, y es más que se critica. O sea, yo realmente no sé esto a dónde va a parar, porque yo más o menos somos parecidas en edad. Yo he vivido otra sociedad, yo soy cubana, o sea, yo vengo de una sociedad comunista, y yo me aterra pensar que una vez en España pueda llegar al poder una situación como esta, porque es terrible. O sea, ya puede ver el perfil de Cuba y el perfil de Venezuela, que son países fallidos totalmente. Y nunca deja de pensarse en que eso es por el totalitarismo que impone ese sistema. Entonces, a mí Podemos es que es una cosa que me aterra, te lo digo sinceramente. Y cuando veo todo esto que hay en la sociedad, que se va como que magnificando con respecto a la izquierda, realmente yo no sé a dónde vamos a llegar. Realmente yo estoy muy preocupada con lo que va a suceder en un futuro, porque si no le ponemos esto freno, pues llegaremos a un pseudocomunismo en este país. Yo no sé, realmente me da cierta preocupación eso. Encantada de hablar con usted. A ver, la primera parte era... A ver, porque una cosa es lo de Podemos, que estamos todos de acuerdo, que no nos hace ni pelo de gracia, así. El tema de esa especie de neomachismo reactivo, de que los hombres sean más violentos. Vamos a ver, es que yo en el libro lo explico. Nosotros tenemos una parte biológica que lleva millones y millones de años de evolución, y que además condiciona nuestros comportamientos, porque los tiene que condicionar, porque nosotros somos unos animales que estamos, digamos, hechos para la supervivencia de la especie. No nos engañemos. Y todos los comportamientos que han funcionado favorablemente para preservar esa supervivencia son los que han ido, digamos, transmitiéndose y triunfando. Y esa es nuestra raíz biológica, y es millones de años de evolución, ¿eh? Son como unos pies, los pies en una tortuga, que es la frase que utilizaba Varas. Mientras que nosotros tenemos una cabeza, que es nuestra parte cultural, que esa va rapidísimamente, ¿eh? Y entonces lo que tenemos que conseguir es, digamos, una estabilidad entre nuestro ser biológico y nuestro ser cultural. Sin embargo, la ideología de género deja volar la cabeza a lo loco, ¿eh? Y olvida las bases biológicas de nuestro comportamiento. Los hombres llevan millones y millones y millones de años, ¿eh?, convirtiéndose en un prototipo perfecto para la supervivencia de la especie. Y su trabajo, precisamente, era la protección, porque por eso tienen unos cuerpos más fuertes, por eso tienen una testosterona, y esa protección además a los varones les sale innata. O sea, no la pueden evitar. O sea, a mí me pasa, voy con un chico y te ponen en el sitio como... Los chicos son protectores, ¿eh? Y las mujeres tenemos otro rol biológico, que es precisamente la procreación. El hombre cargaba todo el trabajo duro en la protección de la prole y de la hembra, y la hembra, aparte de proteger a la prole, cargaba toda la parte, digamos, difícil de lo que es la procreación. ¿Qué pasa? Que de repente se han olvidado nuestras raíces biológicas, la mujer tiene que renunciar a la maternidad, cosa que además le produce en muchísimos casos, yo he hablado con mujeres que luego se han arrepentido, muchísimo dolor. ¿Por qué? Pues porque, queramos o no, estamos bastante programadas para querer ser madres, nos guste o no. Esto yo lo digo delante de unas feministas, en este momento me han apedreado, pero es cierto, ¿eh? Nos suena el reloj biológico. Cuando llegas a cierta edad dices, bueno, es que me queda poco margen, yo quiero tener niños, ¿eh? Entonces se nos ha quitado todo eso, y al hombre se le ha quitado la función, que era una función biológica, y que las sociedades además se establecían
es decir, se establecían basándose en esos roles biológicos. Esos roles sociales que las feministas dicen que es que se las ha inventado el hombre para ser el preponderante, es simplemente pues eso, los roles biológicos expresados en sociedades que se fundamentan en eso. Claro, y al hombre se le ha quitado toda su, digamos, su base biológica de protección, de defensa, de proveer, y además encima se le cuestiona completamente, se cuestionan sus actitudes, se cuestiona hasta su forma de sentarse. Entonces, la situación que tenéis los hombres ahora es francamente difícil. Y en algunos casos puede que lleve razón la feminista y puede que se exprese en un odio hacia las mujeres. Lo que yo os digo de esa especie de machismo reactivo, esa misoginia que algunos hombres empiezan a tener porque, claro, aparte de la situación complicada es que se encuentran con que las mujeres le dicen que es un maltratador, le desprecian, viene una alcaldesa y le dice que tiene unos genes violentos, que hace falta tener narices, o sea, es que de verdad... Bueno, y yo entiendo que pase eso, o sea, que es lógico. Entonces, en algunos casos, en otros no, en otros pues son hombres que se intentan sacar su faceta femenina y todas estas gaitas que os cuentan, y es que resulta que los hombres, es que son hombres, y les cuesta muchísimo ser mujeres, como a las mujeres nos cuesta ser hombres, porras, que nos están empeñadas en que tenemos que ser agresivas y no sé qué, y violentas, y la inmensa mayoría tenemos que forzar ese rol, no nos sale, y lo tenemos que forzar. Que hay algunas que sí, pues oye, pues bendito sea Dios, pero el problema es este engaño, esta falsedad de que tenemos que renunciar a nuestra biología. Y es que estamos programados así, yo lo cuento siempre. A ver, los hombres tenéis un sentido de la orientación muchísimo mayor que el de las mujeres, y no es porque os lo hayan enseñado en el colegio, de ninguna manera. Eso no tiene nada que ver ni con estereotipos ni con aprendizajes sociales. Es simplemente porque lleváis millones y millones de años saliendo de los poblados a buscar comida, a buscar sitios donde se pueda vivir mejor, y tenéis mucho más sentido de la orientación, además es innato, y además encima está estudiado que está relacionado con la testosterona, que los hombres mayores cuando pierden testosterona pierden también orientación. O sea, es que pues es eso. Entonces estamos creando sociedades fallidas. Luego hay otra cosa que a mí me preocupa, y es que antropológicamente te das cuenta de que el hombre en su rol y la mujer en su rol somos imbatibles. Es decir, hemos llegado hasta donde hemos llegado precisamente por eso. Y sin embargo tú cambias los roles y somos un fracaso absoluto. O sea, el hombre blandito que no defiende y la mujer machona que no quiere tener hijos, ¿sabéis cuánto dura? Esto. O sea, realmente otra de las razones por las que se ve que se están cargando las sociedades es precisamente por eso, porque están generando sociedades inviables antropológicamente hablando. Pero bueno. Entonces, antes de pasar al sorteo, bueno, a elegir al ganador del sorteo del libro, te quería hacer una pregunta que hacemos a todos los ponentes, que es ¿qué le dirías a los jóvenes que pueden hacer en su día a día para cambiar esta situación en España? Desde luego, corrección política fuera. O sea, hablad, buscad argumentos, buscad contraargumentos, manifestad que estáis. Haced grupos, uníos. La universidad está tomada por una ideología ultraizquierdosa, pero simplemente porque están organizados, porque luego hay una inmensa mayoría que está hasta los mismísimos pelos, y hay algunos que tienen miedo. ¿Qué ha pasado en Cataluña? Cataluña cualquiera diría que no había ni un solo español de corazón, y sin embargo, en cuanto se han podido sacar las banderas, que hemos visto. O sea, que es que la gente es que tenía verdaderas ganas de que le dieran la oportunidad y de poder hacerlo sin que le peguen, sin que le machaquen. Entonces tenéis cada uno en vuestra mente empezar a generar un lobby, en este caso así clarísimamente un lobby de lucha contra la ultraizquierda, de lucha contra la ideología de género, y empezar a expresaros lo que sentís y lo que pensáis. De momento todavía en la vida corriente todavía no te ponen multas, ya llegará. Quiero decir que a los profesores ya nos empiezan a poner multas y decir determinadas cosas en el aula, pero vosotros, o sea, en el ambiente cotidiano tenéis que empezar a hacer lobby. Yo eso recomiendo.